el gobierno de Petro. Doctor Miguel Uribe Turbay, senador por el Centro Democrático, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un saludo especial a usted y a todos sus oyentes. Bueno, ¿en qué va esto de la reforma tributaria y cuáles son las perspectivas de que se apruebe semejante locura? ¿Qué nos cuenta usted? Bueno, en primer lugar, doctor Fernando, quiero insistir en que caímos en la trampa del gobierno. El gobierno, el primer día de su administración, el 8 de agosto, presentó un texto con una reforma tributaria que los colombianos dimos por sentado que era necesaria y empezamos a discutir la reforma sin preguntarnos en aquel momento si realmente se necesitaba y cuál iba a ser el impacto real en la economía. ¿Y por qué comienzo por aquí? Porque yo he insistido durante estos meses que esa reforma tributaria es completamente innecesaria. El gobierno nacional está recibiendo una serie de recursos que no tenía calculados por concepto del crecimiento económico, donde recibirá más de 25 billones este año, por el crecimiento económico impactando en los hidrocarburos, por ejemplo en las utilidades de Ecopetrol, que le van a llegar a más de 18 billones de pesos, y por todo el sector minero energético, probablemente va a recoger en total, incluyendo esas utilidades de Ecopetrol, probablemente más de 30 billones. Por darle un dato específico, el sector minero aporta 5 billones regularmente al año al gobierno nacional. Por el crecimiento económico y el desempeño de la economía durante este año va a aportar 14 billones, es decir, 9 billones adicionales. Esto solo para dejar claro que hoy el gobierno está recibiendo unos recursos que no tenía calculados, previstos, y que reemplazan con creces lo que se pretende recaudar con la reforma tributaria. Es decir, vuelvo y repito, no es necesaria. Lo segundo es que el gobierno quiso justificar esta reforma diciendo que la situación fiscal del Estado era penosa y que el gobierno nacional anterior había dejado básicamente la olla raspada, como lo vemos eso es falso, y que la situación fiscal ameritaba una intervención inmediata. Pero vale la pena decir que de acuerdo al instrumento que se mide el déficit y la deuda, que es el marco fiscal de mediano plazo, tanto el déficit como la deuda hoy en el 2022 van a cerrar mucho más por debajo de lo que se estimaba en el 2021, y eso sucede, esa recuperación se ha dado gracias precisamente al crecimiento económico y a la lucha contra la evasión, que se da como producto de las medidas de estímulo al crecimiento económico, al desarrollo productivo y de la última reforma que impactó la evasión, como lo hemos dejado claro. ¿Por qué esto es importante? Porque el déficit que se pronosticaba alrededor del 7% para el 2022, el cierre del 2022 va a cerrar en 5.6%, y la deuda pública que se estimaba en más o menos 65% va a cerrar en 56%. Eso lo que quiere decir es que el crecimiento económico genera el recaudo necesario y la recuperación necesaria para que estos indicadores se mejoren casi que naturalmente con una buena administración. Entonces se caen esas dos falacias, esos dos argumentos falsos, poco precisos del gobierno nacional. Y uno tercero, con el que quisieron justificar esta reforma, era la necesidad de tener un sistema tributario progresivo. Es decir, ellos insisten con ese discurso un poco de resentimiento, de odio, demagógico, de la lucha de clases, diciendo que aquí los ricos no pagan impuestos. Y han presentado una serie de gráficas que incluso técnicos como el doctor Juan Pablo Córdoba, el presidente del Consejo Autónomo de la Regla Fiscal, ha presentado unas críticas metodológicas a estos cuadros. Voy a ser preciso en esto. Dice el gobierno nacional que no hay progresividad porque los últimos deciles de las personas con mayores ingresos pagan menos porcentualmente que las personas de clase media o clase baja. Eso es falso. Y eso bien lo deja claro Juan Pablo Córdoba en este análisis que hace, donde critica metodológicamente esta gráfica y básicamente hace una corrección, porque esta gráfica que presenta el gobierno lo hace con base en ingresos brutos y debe ser con ingresos netos, básicamente porque quienes más reciben por honorarios, es decir, rentas no laborales, o por ganancia ocasional, y tanto uno como el otro concepto amerita tener una serie de deducciones, porque usted no podría generar esos recursos si no hace unas inversiones, y esas inversiones no se le pueden contar a las personas como ingreso, porque finalmente son costos que tienen que deducir. Entonces, dicho eso, también sale Bruce McMaster, presidente de la ANDI, a decir, las personas más ricas de Colombia pagan también impuestos a través de sus empresas,
Y entonces si usted también corrige por lo que pagan por las empresas, pues también demuestra, tanto en un análisis como en el otro, que es supremamente progresivo. Ahora, eso no quiere decir que no tengan que pagar más, pero ese es otro debate, no el debate, el falso debate en el que nos metió el gobierno. Dicho estos tres argumentos, he venido planteando que la mejor reforma tributaria es estimular el crecimiento económico, es combatir la evasión, ¿no? Y es promover la austeridad y la lucha contra la corrupción. Y el gobierno, en vez de enfocarse en estas tres áreas, pues ha venido impulsando una reforma, déjeme decirlo nuevamente, la han pupitreado de una manera vergonzosa, ha sido básicamente un debate completamente atropellado, un debate que tendría el tiempo suficiente para discutirse con calma, ampliamente, públicamente, de aquí hasta el final de diciembre de este año, y este gobierno ha venido con el mensaje de urgencia, con presiones mediáticas, con anuncios, con amenazas políticas, empujando esta reforma, y hace 2 semanas fue pupitreada de una manera, repito, vergonzosa, en donde prácticamente no tuvo ninguna modificación en la Comisión Tercera de Cámara y Senado. Fue una sesión conjunta, y donde, a pesar de que yo planteé que era necesario aplazarla al debate, permitir más tiempo, permitir escuchar a los gremios y a los ciudadanos, que era importante poder dar el debate público y que los colombianos conocieran esta reforma, pues el gobierno insistió en que tenía que salir ese mismo día. ¿Y por qué esto es grave? Porque ellos han dicho que no es cierto, que durante 2 meses se discutió la reforma tributaria. Sí, pero eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque el texto del 8 de agosto presentado por el gobierno es completamente diferente al que se presentó el martes hace 15 días para ser sujeto de votación el jueves 2 días después. Es decir, solo 36 horas tuvo Colombia para conocer el texto que se pupitreó 2 días después. Entonces, en eso estamos. Esta es una reforma que además todos los sectores han coincidido en que pone un obstáculo, un golpe fulminante al crecimiento económico, que al final eso es la generación de empleo, que eso es al final la generación de oportunidades. Hoy nos estamos levantando con una devaluación del dólar, del peso frente al dólar, y vamos ya a 4.700. Buena parte de esto pasa por la poca confianza inversionista en el país, por los mensajes equívocos del gobierno, por la incertidumbre que se profundiza, por los golpes al sector minoenergético, comenzando por Ecopetrol, que se ha desvalorizado en más de 20.000 millones de dólares. Entonces, al final, cuando uno suma todos estos efectos, pues uno no puede entender cómo esta reforma tributaria lo que pretende es contribuir a este escenario en donde al final se va a ahuyentar la inversión tanto nacional como extranjera, y eso va a poner en riesgo más de 2 millones de empleos. Y no puede entender uno cómo el gobierno, en vez de permitir llegar a una reforma, si realmente caprichosamente van a insistir en una reforma, que sea una reforma que no sea lesiva para el sector productivo y que en vez de desempleo, pobreza e inflación, genere confianza en el país. Y hoy usted más que nadie lo sabe, doctor Fernando, y los oyentes, son miles de empresas que han frenado sus inversiones en Colombia ante este gobierno que ha dado mensajes de ser poco amigable con el sector privado, con el sector productivo, con los emprendedores, con los empresarios. Hoy, casualmente, tengo en este momento una audiencia que propuse para que los emprendedores de alto impacto, emprendedores en general y particularmente sectores productivos de diferentes gremios, puedan pronunciarse alrededor de la reforma aprobada en primer debate. Estoy llegando al Congreso, en donde voy a presidir esta audiencia pública promovida por mí y que va a permitir tener un espacio para que los ciudadanos puedan participar y para que el gobierno darle una nueva oportunidad al gobierno de recapacitar. Pero es lamentable que este gobierno esté atropellando este debate, que esté imponiendo y pupitreando esta reforma, pero le puedo decir a usted y a sus oyentes que no nos vamos a rendir, y que si el gobierno insiste en pupitrearla, no solamente daremos las peleas necesarias en los medios de comunicación, en el Congreso, sino también tendremos que acudir a la vía jurídica, en donde además tendremos que demostrar cómo se está violando el principio democrático y cómo se está impidiendo el debate a fondo de esta reforma. Doctor Miguel Uribe Turbay, quisiéramos que no fuera cierto, pero se dice que alrededor de este proyecto de reforma tributaria hay cerca de mil iniciativas parlamentarias. Es decir, cada parlamentario tiene 5 o 6 iniciativas. ¿A qué hora se va a tramitar eso? ¿Y con qué juicio? ¿Y con cuáles resultados? ¿Eso es verdad?
Mire, pues en el caso del Centro Democrático hemos presentado, ya yo creo que ya llegamos más o menos a unas 100 proposiciones, y lo que hemos hecho es pedir que se eliminen artículos dañinos, hemos pedido que se moderen o moligeren algunas de los artículos que van a tener un impacto negativo en la economía, que van a tener un impacto inflacionario. Como le digo, esta reforma tributaria de Gustavo Petro va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Y nosotros hemos presentado esta serie de proposiciones con ese propósito. Sin embargo, hay otras proposiciones, muchísimas más, como usted bien dice, que lo que buscan es, unas, incluir temas nuevos, entonces poner nuevos impuestos, poner nuevos, incluyen nuevos criterios, nuevos elementos, otras modifican lo que se está planteando, en algunas incluso hemos coincidido con otros congresistas donde hemos buscado, vuelvo, repito, moderar algunos de los artículos, pero es grave lo que está pasando, porque el gobierno finalmente le termina acompañando las iniciativas de los congresistas cercanos al gobierno y básicamente apabulla las propuestas de quienes no estamos pues en los sectores gobiernistas. Ahora, vale la pena decir que además aquí usted bien conoce este trámite parlamentario, se inventaron el concepto de que las proposiciones, es decir, las propuestas de los parlamentarios que no tengan el aval del Ministerio de Hacienda no pueden ser tramitadas. Ese es uno de los argumentos que yo presentaré ante la vía jurídica para demostrar que se violó el principio democrático. Usted bien sabe que las únicas proposiciones que deben tener un aval del gobierno nacional son aquellas que tienen un impacto fiscal, que generan gasto, que van directamente relacionadas al presupuesto, pero en esta reforma tributaria, que incluso no se discutió con las comisiones cuartas de Senado y Cámara, es decir, que el mismo gobierno ha dicho que no tiene ningún tipo de impacto fiscal, pues nosotros tendríamos que tener la posibilidad de presentar las propuestas que sean necesarias y seremos los congresistas los que decidimos si siguen adelante o no estas propuestas, pero no con un aval dictatorial, un aval autoritario del gobierno nacional. Entonces lo que hemos visto es que el gobierno nacional ha venido conciliando todas estas proposiciones con los sectores que considera importantes para aprobar su reforma, y eso pues termina siendo un mecanismo, entre otras cosas, legítimo de negociación, pero muy dañino para el país y muy dañino para esta discusión que debería ser completamente abierta y permitiendo que todos los sectores tuviéramos las mismas garantías. Y obviamente, yo también tengo que reconocer que algunas de las cosas que ha aceptado el gobierno, pues finalmente han sido imposición de la comisión de las comisiones terceras de Cámara y Senado, que han hecho que se moligere, se gradúe, se modere algo de algunos de los artículos lesivos para la economía, pero eso no es suficiente y nosotros seguimos insistiendo. Yo por eso presenté con Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara también del Centro Democrático, presentamos una ponencia negativa a esta reforma por todo lo que aquí he presentado en esta entrevista, pero adicionalmente con una serie de propuestas. En nuestras proposiciones también, por ejemplo, está la posibilidad de ampliar el régimen simple para generar formalidad, para aumentar la base de empresas que tributen y permitir que las pequeñas empresas que tienen menos utilidades puedan entrar a la formalidad. Presentamos tarifas diferenciales, por ejemplo, para que las pequeñas empresas paguen menos renta, de tal manera que haya un incentivo a que si no ganan mucho, por lo menos puedan entrar, pagar sus impuestos y poco a poco irse formalizando y entrar en ese camino de formalidad. Entonces, son varias las cosas varias las peleas que hemos dado, ¿no? En materia de la manera en la que se especula groseramente por parte de este gobierno en el patrimonio y cómo quieren cobrarle a la gente lo que no tiene, cómo le quieren desincentivar el crecimiento económico con doble tributación, por ejemplo, gravando de manera casi confiscatoria bienes y utilidades de las empresas. Hemos dado la pelea, por ejemplo, en ganancia ocasional que golpea tanto la economía, en la venta de los inmuebles y a las personas de menores ingresos. Hemos dado la pelea en todos los artículos que van a aumentar el costo de vida, particularmente el de los alimentos. Hoy hay una inflación superior a 25% en alimentos y este gobierno de manera desvergonzada presenta una reforma que va a aumentar. La inflación podría tener un impacto final de 2% en la inflación final, pero que sin duda va a aumentar, a seguir aumentando el costo de los alimentos, especialmente para las personas de menores ingresos, como lo he repetido yo 1000 veces. El mismo director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, donde trabajaba el hoy director de la DIAN,
deja claro que quienes más van a asumir el costo de la reforma tributaria son las personas que ganan menos de 165.000 pesos al mes. Es decir, las personas más pobres, las personas de menos ingresos, son las personas que más van a sufrir el costo de la reforma. Y este gobierno, de manera demagoga, insiste que es que el problema es que los ricos no quieren pagar. Están equivocados. Aquí el problema, aquí no estamos defendiendo a quienes van a pagar o quienes no van a pagar. Aquí lo que estamos es alertando sobre el impacto, el efecto final de la reforma en la economía colombiana, que a quienes más afecta es a la clase media y a las personas de menores ingresos. Y eso sin incluir a los pensionados, pues que ya comienza aquí un engaño de este gobierno a golpear a los pensionados de Colombia, que además, déjeme insistir, deja solo exentos las pensiones de 5.600.000 pesos. No es cierto que solo los pensionados con pensiones de superiores a 13 millones van a pagar. Eso es falso, eso lo podría explicar con profundidad si usted lo quiere, pero lo que es evidente es que el gobierno ha utilizado argumentos parcialmente ciertos, engañosos, y poco a poco pues van llevando ese discurso que tan dañino va a ser para el país. Pero insisto, doctor Fernando, que como usted bien dice, esas proposiciones, muchas de esas han sido nuestras tratando de dar la pelea porque no nos vamos a rendir, pero muchísimas otras son de diferentes sectores, muchas de esas aceptadas por el gobierno nacional, pero tristemente se inventaron esta forma de analizar las proposiciones de una manera, vuelvo repito, dictatorial y autoritaria, en donde las proposiciones que no le gustan al gobierno nacional simplemente las desconocen. Qué horror. Bueno, y se sigue diciendo que el ministro de Hacienda se iría después de aprobada la reforma tributaria, ¿no? El ministro que tiene alguna credibilidad en sectores importantes como el sector académico internacional, y entonces vamos a ver esto en manos de quién queda y cómo se va a manejar la reforma tributaria una vez que esté aprobada a pupitrazos. Siempre en contra de los más pobres, que son los que terminan por pagar más con relación a lo que les ingresa. Los más pobres, el valor de la comida, el precio de la comida, por Dios, cuánta demagogia y cuánta mentira cabe alrededor de una verdad inconcusa. Y es que la reforma tributaria golpea a todos, pero sobre todo a los que menos tienen. Doctor Miguel Uribe Turbay, senador por el Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted muchísimas gracias y a sus oyentes. Un saludo especial. Miguel Uribe Turbay, senador por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 7 a.m, 2 minutos. La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.